En esta oportunidad vamos a ver las clases abstractas, qué son y básicamente para qué sirven dentro del lenguaje de Java. La función principal de las clases abstractas es implementar la herencia. En realidad lo que son una superclase de la cual van a existir también clases derivadas y que van a compartir ese diseño común. Es muy importante decir que no es posible hacer una instancia de una clase abstracta. Eso daría error a la hora de compilarlo. Lo vamos a ver luego en un ejemplo. Y por supuesto no todas las jerarquías de la herencia tienen clases abstractas. Puede ser que existan clases abstractas dentro de la jerarquía o puede ser que no existan. La clase abstracta también tiene uno o más métodos abstractos. Esto quiere decir que los métodos abstractos son métodos que no se implementan. Por eso se llaman clases abstractas, debido a que, como vamos a ver un poco más adelante, solamente se hace la declaración del método con sus parámetros, pero no se implementa. En otras palabras, no hay código que desarrolle o se desarrolle en los métodos abstractos en la superclase, sino que ellos son implementados concretamente en las subclases o en las clases derivadas. Abstract es una palabra reservada a Java que significa tener un contrato con el compilador en donde se debe implementar ese método en las clases derivadas. De tal manera que si una clase abstracta tiene un método abstracto, la clase derivada por fuerza debe implementar o desarrollar código o al menos declararlo si no es que quiere desarrollar código, porque si no también el compilador daría error. También lo vamos a ver más adelante con un ejemplo. Las clases abstractas también pueden tener atributos y métodos concretos. Esto quiere decir que sean propios de la clase abstracta. No es necesario que no existan, sino que pueden existir también métodos concretos públicos o privados y también atributos públicos o privados que en realidad los atributos privados, con eso cumplimos la norma que tiene que ver con programación orientada a objetos para ser un poco más puristas, para no hacerlos públicos. Otro punto importante de las clases abstractas es que los constructores no pueden declararse como abstract y tampoco los métodos estáticos pueden declararse como abstract. De tal manera que cualquier método público, cualquier método privado que devuelva un objeto o devuelva un primitivo, todos ellos pueden declararse abstract sin ningún problema. En el ejemplo, aquí podemos observar una clase base de tipo abstracta y dos clases derivadas. La clase base abstracta se llama figure o figura y tiene dos atributos privados, x y y de tipo double, y existe un método público que es abstracto, lo vamos a ver un poquito más adelante cómo se declara, que también lo que hace es devolver un double, se llama calculate area. Ahora bien, las dos clases derivadas de figure, que son square y circle, tienen cada uno sus atributos concretos. Cuando hablamos de atributos concretos, ya dijimos que tienen que ver con atributos que se declaran dentro de las mismas clases. Square tiene un atributo llamado side, que es de tipo double, pertenece única y exclusivamente a esta clase. Y circle también tiene un atributo privado llamado radius, que es de tipo double y pertenece a circle. Ni radius pertenece a figure, ni pertenece a square, ni side de square pertenece a circle, ni pertenece a figure. Así que esta es la, la temática en cuanto a clases abstractas y herencia. Sin embargo, tanto circle como square si comparten, si se quiere decir de alguna manera, o van a tener dentro de sus atributos el x y el y a través de el constructor, porque dependen o extienden de figure. Este ya es el ejemplo desarrollado, sin embargo vamos a programar uno más adelante. Pero para poder entenderlo, vemos cómo se declara una clase abstracta. Primero declaramos el modificador public. Tenemos que poner la palabra abstract,
que es la palabra reservada de Java, class y el nombre de la clase. Así que podemos decir que tenemos una clase pública abstracta que se llama figura. Al declarar una clase pública abstracta, tenemos que tener al menos un método abstracto. De tal manera que lo vamos a ver acá, que el método declarado abstracto es el método calculateArea. Noten algo interesante. Existen dos atributos privados que pertenecen a la clase figura. X y Y de tipo double son propios, son concretos de la clase. Existe el constructor también, donde se recibe el parámetro X y el parámetro Y, y se asignan los valores de acuerdo a los parámetros recibidos del constructor. Centrémonos un momento en la clase, en el método abstract. Noten ustedes que termina con un punto y coma, pero no tiene los corchetes donde se abren y se cierran. Esto debido a que no hay implementación. El método es declarado abstract, diciendo que el método es público, que es abstracto, que lo que va a devolver es un double y que el nombre del método se llama calculateArea. Se abren y se cierran paréntesis y punto y coma. Esto lo que quiere decir es que este método está declarado en la clase abstracta figura, pero no lo implementa, sino que quien lo implementa, quien lo hace concreto, quien desarrolla el código dentro de este método, tienen que ser las clases derivadas, como vamos a ver a continuación. Aquí tenemos entonces nuestra clase Square y se declara de la siguiente manera: modificador public, class, que es para definir que es una clase, Square, que sería el nombre de nuestra clase, la palabra reservada extends, que ya lo hemos visto en herencia, otras palabras que extiende de o hereda de, y en este caso hereda de figura. Con solo hacer esto, entonces ya el compilador dice: usted tiene un contrato al extender de figura, debido a que la clase figura tiene un método abstracto que usted debe por fuerza de implementarlo, desarrollarlo o hacerlo concreto en esta clase Square. Sigamos. Existe un un atributo privado llamado site de tipo double. Como lo dijimos anteriormente, site pertenece única y exclusivamente a la clase Square. Tenemos el constructor de Square, en el cual recibimos los parámetros X y Y también site. Recordemos que X y Y no pertenecen exclusivamente a la clase Square, sino que al extender o al heredar de figura pertenecen a figura, y por lo tanto con la palabra reservada super, como lo vemos a continuación, podemos hacer uso del constructor de la clase figura para mandarle como parámetro el X y el Y. Y después, ya como tenemos un atributo propio o concreto de nuestra clase Square, podemos utilizarlo diciendo this.site es igual a site. Muy bien, seguidamente entonces ahora lo que vamos a hacer es implementar el método calculateArea. Lo recomendable es introducir el @override para decirle al compilador que lo que estamos haciendo básicamente es sobreescribir un método que pertenece a la clase base. ¿Es obligatorio? No, pero para un asunto del compilador es recomendable poner el @override. Muy bien, y aquí entonces hacemos exactamente la misma firma diciendo que public double calculateArea, abrimos y cerramos paréntesis. Recuerden que en la clase figura el calculateArea no tenía parámetros, ¿ok? Aquí lo podemos observar. No tenía parámetros. Muy bien. Por lo tanto, en nuestra implementación no debemos de poner ningún parámetro. Si hubiese habido algún parámetro anteriormente, entonces también tenemos que cumplir con la misma firma del método. Noten que también hemos perdido la declaración que había aquí de abstract, porque esta declaración solo pertenece a la clase abstracta. No tiene por qué repetirse esta palabra en la implementación del método.
Ahora sí, implementamos el método diciendo entonces que lo que vamos a hacer es un return de site. Recuerden que es un atributo que pertenece únicamente a la clase square por side para poder calcular el área, en este caso de un cuadrado. El área de un cuadrado se calcula lado por lado. Bien, para el ejemplo vamos a tomar algunos datos contables para poder desarrollar nuestra solución. Existen algo que se llaman notas de crédito, perdón por no tenerlo, es que lo tengo en inglés, y notas de débito. En el caso de las notas de crédito, lo que hacen es aumentar un saldo, y en el caso de las notas de débito, lo que hacen es disminuir un saldo. Ok, vamos a intentar hacer entonces una clase abstracta que tenga un método abstracto y también tenga métodos desarrollados en ella misma. Ok, entonces vamos a hacer una public abstract class note, vamos a llamarla, porque es una nota de crédito o una nota, va a ser una nota de crédito y una nota de débito. Ok, en esta clase lo que vamos a tener entonces es un atributo privado, private, perdón, double, se va a llamar saldo. Empecemos por crear los métodos concretos y el constructor. Entonces le decimos public node. Recuerden que el constructor no puede ser abstracto y esto lo que recibe es un double saldo, para lo cual decimos this.saldo es igual a saldo. Muy bien. Creamos los métodos concretos. Sería public void set saldo, y para ellos entonces recibimos también un double saldo y decimos this.saldo es igual a saldo. Creamos otro método también concreto que sería public double get saldo y decimos entonces return saldo. Podríamos decir también this.saldo y esto no nos afectaría nada. Ahora entonces vamos a crear el método abstracto public abstract double, y lo que tienen que declarar es hacer un crédito o un débito, pero le vamos a llamar movimiento. ¿Okay? Y en este caso lo que vamos a hacer, podríamos también decir que pueda recibir un parámetro para poder modificar el saldo, pero en este caso lo vamos a hacer en el constructor, como lo vamos a ver un momentito más adelante. Como hemos visto, el método abstracto no lleva ninguna implementación porque la implementación la vamos a hacer a continuación. Entonces esta es una nota que puede ser una nota de crédito o una nota de débito. Solo para revisar vamos a compilar y compila perfectamente. Ok, hacemos entonces una clase, le vamos a llamar credit en este caso, va a ser una nota de crédito y le decimos que va a extender de note. Muy bien. Vamos a crear un atributo concreto que sería un atributo privado de tipo doble y se va a llamar monto.
Este es el monto que le vamos a sumar al saldo. A continuación creamos el constructor. Muy bien. Este constructor entonces va a recibir un double saldo y también va a recibir un double monto. Muy bien, llamamos a el constructor del padre de la clase abstracta a nivel de herencia y le mandamos el saldo. Y también, por supuesto, entonces decimos this.monto es igual a monto. Muy bien. Quiero que noten algo. Vamos a salvar esto. Credit. Vamos a llamarle credit. Si lo compilamos nos va a dar un error muy interesante. Vamos a verlo a continuación. Dice el siguiente error. Crédito no es abstracto y tampoco ha sobrescrito el método abstracto movimiento en nota. Así que con solo hacer el extends podemos ver que ella está haciendo la herencia de la nota y que también nos está diciendo que tenemos que hacer un override del método abstracto movimiento. Ese es el error más común. Entonces para ello vamos a hacer la implementación y le hacemos un arroba override. Y entonces ahora sí podemos decir public, tenemos que seguir la misma firma. Claro que no vamos a poner la palabra abstract porque eso pertenece al método abstracto de la clase abstracta node, pero sí lo que hace es devolver un double y se llama movimiento. Según nuestra firma en node, no recibe ningún parámetro. ¿Debido a qué? Bueno, muy sencillo. Debido a que vamos a hacer algo, vamos a llamar double operación. Podemos llamarle suma también, pero no hay ningún problema. Podemos ponerle operación igual 0. Entonces esa operación va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual al método concreto de getSaldo más el monto que tenemos acá. Podríamos decir sin ningún problema también this.monto para hacerlo más específico. Y entonces, ahora sí podemos decir que entonces setSaldo, otro método concreto de la clase padre o de la clase base node, y entonces le mandamos como parámetro operación para que saldo entonces quede seteado. De tal manera que si compilamos, vamos a ver qué error nos está dando. Esto es muy importante. Revisemos. Ok. Muy importante. Dice que estamos obviando el return, ya que devuelve. Estamos obviando el return. Así que ella debería devolver algo. Y por supuesto, hace el return de getSaldo. Muy bien. Compilamos y ahora sí, compilación está completa. En la siguiente parte del video vamos a hacer entonces la nota de débito y después vamos a probar esto para que vean cómo funciona. A continuación vamos a realizar entonces la clase débito. Tomamos todo esto como base, en realidad es exactamente lo mismo. De aquí que estamos utilizando el concepto de reutilización, de darle diferentes formas, que más adelante vamos a ver también el concepto de polimorfismo. Hacemos una nueva clase. En lugar de llamarse credit, ahora se va a llamar debit. Extiende también de nota. También tiene su atributo concreto llamado monto. El constructor también debe llamarse debit. También tiene un saldo y un monto. Llamamos a el constructor de la clase base. Mandamos el saldo como parámetro. Y al monto le asignamos el monto que venga como parámetro del constructor. Es importante señalar que en un próximo video también haremos
la implementación de interfaces, para lo cual este saldo ahorita pertenece únicamente a la clase débito y también pertenece únicamente a la clase crédito, o van a pertenecer al hacer un new por separado de cada una de ellas. La idea con las interfaces es que este saldo sea modificado en la clase de nota debido a que va a ser un estático. Así que cuando hagamos un débito o un crédito, vamos a hacerlo sobre el mismo saldo y no sobre el saldo de cada instancia de débito o de crédito. Muy bien, hacemos igual la declaración de el método que hay que implementar. Y en este caso sería un menos. Operación sería igual a el saldo menos el monto. Y lo mismo, hacemos el set saldo y retornamos ese saldo. Muy bien. Solamente como para probar, para que vean ustedes que es completamente posible, vamos a comentar el override. Lo compilamos, guardamos la clase y está compilado sin problemas. Como les dije, el override básicamente es una cuestión de decirle al compilador de lo que vamos a hacer es sobreescribir en específico, es ser más específicos para el compilador, que vamos a hacer un método más puntual, que en este caso es el método movimiento abstracto de la clase Node. Muy bien, vamos a probar esto. Para eso hay una pequeña déjenme ver aquí en la P. Debería existir algo que se llama prueba. Me disculpo por un segundo. A ver si le sucede esto a la Macintosh. Y le había puesto solo por ponerle prueba abstracta. Ahí está. Era para hacerlo más rápido. Muy bien. Declaramos entonces el método main. Muy bien. String argumentos. Excelente. Aquí entonces vamos a hacer una instancia de crédito. Crédito igual a new credit. Recuerden que credit tiene dos parámetros. El primero que es el saldo, vamos a ponerle 100.0. Y el segundo que es el monto que le vamos a aplicar, que serían 50, o le vamos a sumar. Muy bien, también hacemos una instancia de debit. Llamamos, como les dije que lo íbamos a hacer por el constructor, lo estamos haciendo por el constructor, pongámosle 200.0. Se le puede poner el punto cero o se le puede dejar así. Vamos a hacer aquí para probarlo. Vean ustedes que también este es un double y lo estoy dejando sin punto. Y le vamos a restar 25, lo cual debería darnos 175. Hacemos entonces el system.out, el print line, diciéndole entonces c punto, y para ello entonces vamos a decirle movimiento. Esto recuerden que movimiento lo que hace en el caso de credit o de debit es hacer la operación de lo que vino del constructor y devuelve el saldo. Muy bien, entonces va a devolver eso y lo vamos a imprimir. Y también hacemos un system out print line de la instancia de debit, movimiento, y también debería devolvernos. Así que el primero debería devolvernos 150 y el segundo, un poquito más claro, simplemente. Ok. Muy bien. Sería saldo del crédito. No se puede tildar, estoy en inglés. Dos puntos, dejamos un espacio, vamos a dejar esto bien bonito. Y para no copiar tanta cosa, hagamos igual aquí saldo débito. Dos puntos, dejamos un espacio. Compilamos, compila perfectamente.
y corremos y aquí está. 100 más 50, 150, 200 menos 25, 175 y con esto hemos probado que con base en la clase abstracta nota o note podemos tener dos comportamientos completamente diferentes y la implementación del método abstracto es diferente para cada una de ellas, pero también los métodos de la clase Node que ella tiene particularmente la clase, también puede ser utilizadas por las clases derivadas. Uno de los errores más comunes, y también no errores, sino que vamos a probar en este momento, es tratar de instanciar una clase abstracta. Así que si decimos node, que es la clase abstracta, n es igual a new node, y node tiene, vamos a ver, un parámetro que recibe en el constructor que es un saldo, solamente como para cumplir, vamos a ponerle 20.3 y compilamos, vamos a ver el error que muestra Java y dice nota o node es abstracto y no puede ser instanciado. Entonces, este es importante que la teoría nos confirma que una clase abstracta no puede ser instanciada.